Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los misterios detrás de sus series favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, la amistad real que a veces se esconde detrás de las cámaras de nuestras novelas turcas preferidas. Sí, sé que en pantalla vemos rivalidades intensas, amores imposibles y complots maquiavélicos, pero déjenme decirles que en muchas ocasiones, la realidad supera la ficción, y las relaciones entre los actores y actrices son mucho más profundas y genuinas de lo que imaginamos. Antes de que empecemos a revelar estos secretos jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con chismes, análisis y curiosidades sobre el mundo de las novelas turcas. Y si les gusta lo que ven, no duden en darle un buen like y compartirlo con todos sus amigos noveladictos. Ahora sí, prepárense porque vamos a descubrir algunos de esos lazos de amistad que han surgido en los sets de grabación y que a veces son más fuertes y duraderos que los propios romances que vemos en pantalla. Empecemos con un ejemplo que a muchos de ustedes les encantará. ¿Recuerdan Erkenci Kuş? Esa novela que nos enamoró con la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pues bien, la amistad entre Demet y la actriz Öznur Serseler, quien interpretaba a Leyla, la hermana de Sanem, es una de las más comentadas y queridas por los fans. En redes sociales podemos ver fotos y vídeos donde se demuestran su cariño, se apoyan mutuamente en sus proyectos y comparten momentos divertidos. Se dice que durante el rodaje de la serie se volvieron inseparables y que su amistad continúa hasta el día de hoy. Eso sí que es una amistad que traspasa la pantalla. Y es que al parecer el ambiente en el set de Erkenci Kuş era especialmente propicio para crear lazos. Las largas jornadas de trabajo, las risas compartidas entre tomas y la energía positiva que irradiaba todo el equipo contribuyeron a que la amistad entre Demet y Öznur floreciera de manera natural. Incluso se comenta que ambas actrices solían pasar sus días libres juntas, explorando Estambul y disfrutando de la gastronomía local. Esta amistad además sirvió como un soporte emocional importante para ambas, especialmente durante los momentos de mayor presión y exigencia del rodaje. Otro ejemplo que me viene a la mente es el de Kara Sevda. Si bien la trama era intensa y dramática, los actores Burak Özçivit y Kaan Urgankolu, quienes interpretaron a Kemal y Emir respectivamente, lograron construir una amistad sólida fuera de cámaras. A pesar de ser rivales acérrimos en la ficción, en la vida real se llevaban de maravilla y compartían momentos de risas y camaradería. Incluso se les vio juntos en eventos deportivos y sociales, demostrando que la competencia en pantalla no afectaba su relación personal. La clave de esta amistad, según fuentes cercanas, residía en el gran respeto profesional que se tenían mutuamente. Ambos actores reconocían el talento del otro y admiraban su dedicación al trabajo. Además, compartían un sentido del humor similar, lo que facilitó la creación de un ambiente relajado y divertido en el set. A pesar de que sus personajes se odiaban a muerte en la pantalla, Burak y Kaan supieron separar la ficción de la realidad y construir una amistad sincera que perdura hasta el día de hoy. Se les ha visto incluso apoyándose en sus proyectos personales, demostrando que su relación va más allá de la simple camaradería de trabajo. Ahora hablemos de un caso un poco diferente, pero igualmente interesante. En la exitosa serie Muhteşem YZYL, el elenco era enorme y lleno de personalidades diferentes. Sin embargo, entre tantas estrellas, surgió una amistad muy especial entre las actrices Meryem Uzerli, quien interpretó a Hürrem Sultan, y Selma Erkek, quien dio vida a Hatice Sultan. A pesar de que sus personajes tenían una relación complicada en la serie, Meryem y Selma se hicieron muy amigas y se apoyaron mutuamente durante el exigente rodaje. Se dice que Selma fue un gran apoyo para Meryem durante sus momentos más difíciles, especialmente cuando la actriz sufrió de agotamiento y depresión. Una verdadera amistad en los buenos y en los malos momentos. La presión de interpretar un personaje tan icónico como Hürrem Sultan, sumado a la intensidad del rodaje y la lejanía de su familia, pasaron factura a Meryem Uzerli. Fue entonces cuando la amistad de Selma Erkek se convirtió en un salvavidas. Selma, quien también tenía experiencia en el mundo del espectáculo, comprendía los desafíos que enfrentaba Meryem y la apoyó incondicionalmente. Se convirtieron en confidentes compartiendo sus preocupaciones y alegrías. Su amistad demostró que incluso en un ambiente competitivo y exigente como el del mundo del espectáculo, es posible encontrar relaciones genuinas y duraderas. Pero no todo son risas y alegrías. A veces las amistades en el mundo de las novelas turcas también enfrentan desafíos y obstáculos.
Un ejemplo de esto es la relación entre Berguzar Korel y Tuba Büyüküstün. Ambas actrices son muy talentosas y respetadas en la industria, pero se dice que su amistad se vio afectada por la competencia profesional y por algunos rumores sobre posibles roces en el set de grabación. Si bien nunca se confirmó nada oficialmente, algunos medios turcos especularon sobre una posible rivalidad entre ellas. A pesar de esto, ambas actrices han demostrado profesionalismo y respeto mutuo en sus apariciones públicas. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y la presión por conseguir los mejores papeles y el reconocimiento del público puede tensar incluso las relaciones más sólidas. En el caso de Berguzar Korel y Tuba Büyüküstün, ambas actrices se encuentran en la cima de sus carreras y son consideradas como dos de las actrices más talentosas y bellas de Turquía. Esto inevitablemente ha generado una cierta rivalidad entre sus fans y en los medios de comunicación. Sin embargo, ambas actrices han tratado de mantener una postura profesional y han evitado alimentar los rumores de enemistad. Otro caso que generó controversia fue el de Serine Sarıkaya y Hazal Kaya. Ambas actrices son jóvenes, exitosas y muy populares, pero se dice que nunca lograron congeniar del todo. Algunos rumores apuntaban a una posible rivalidad por los papeles protagónicos y por la atención de los medios. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, nunca hubo una confirmación oficial y ambas actrices han mantenido la compostura en sus apariciones públicas. La juventud y el éxito pueden ser una combinación explosiva, especialmente en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Tanto Serine Sarıkaya como Hazal Kaya comenzaron sus carreras a una edad temprana y rápidamente se convirtieron en estrellas. Esta rápida ascensión al estrellato puede generar envidias y rivalidades, especialmente entre actrices que compiten por los mismos papeles. Sin embargo, es importante recordar que los rumores y las especulaciones son comunes en el mundo del espectáculo y que no siempre reflejan la realidad. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es competitivo y exigente, y que no todas las relaciones pueden florecer en un ambiente así. Sin embargo, también es cierto que muchas amistades genuinas se forjan en los sets de grabación y que perduran a lo largo del tiempo. Estas amistades son un oasis en medio de la tormenta, un refugio donde los actores y actrices pueden encontrar apoyo, comprensión y cariño. Un ejemplo más de esto lo encontramos en la serie Çukur. El elenco era muy unido y se les veía compartir momentos divertidos en redes sociales. La amistad entre Aras Bulut y Nemli Erkan Kostendil, quienes interpretaron a Yamak y Bartolu respectivamente, era evidente tanto en pantalla como fuera de ella. Se les veía bromeando, compartiendo comidas y apoyándose mutuamente en sus proyectos. Su amistad se convirtió en un ejemplo para muchos fans de la serie. La clave de esta amistad residía en la gran conexión que existía entre ambos actores. Ambos compartían una pasión por la actuación y una visión similar del mundo. Además, eran capaces de reírse de sí mismos y de no tomarse las cosas demasiado en serio. Esta actitud relajada y divertida contribuyó a crear un ambiente de camaradería en el set y a fortalecer su amistad. Y no podemos olvidarnos de las amistades que surgen entre los actores más veteranos. En la serie Aşk Memnu, la química entre Nebahat Zere, quien interpretó a Firdevs, y Zerrin Tekindor, quien dio vida a Deniz, era innegable. Ambas actrices lograron construir una amistad sólida y duradera a lo largo de los años. Se les ha visto juntas en eventos sociales y se han demostrado su cariño en redes sociales. Un ejemplo de que la amistad no tiene edad. La experiencia y la sabiduría que aportan los actores veteranos son un valor incalculable en el mundo del espectáculo. Nebahat Zere y Zerrin Tekindor, ambas con una larga y exitosa trayectoria en la actuación, encontraron en la otra un apoyo y una confidente. Su amistad demuestra que la edad no es un obstáculo para construir relaciones significativas y que la experiencia puede ser un gran lazo de unión. Se les ha visto apoyándose mutuamente en sus proyectos y compartiendo momentos de alegría y celebración. Además de los ejemplos ya mencionados, existen otras amistades notables en el mundo de las novelas turcas. Por ejemplo, la amistad entre Farah Zeynep Abdullah y Beren Saat, ambas actrices talentosas y reconocidas por su trabajo en series como Oilebir Gezer Zamanki y Aşk Memnu, respectivamente. Se les ha visto juntas en varias ocasiones, demostrando que su amistad va más allá de la simple camaradería de trabajo. También es destacable la amistad entre Engin Akyürek y Kıvanç Tatlıtuğ, dos de los actores más populares y exitosos de Turquía. A pesar de la competencia profesional, ambos actores han sabido mantener una relación de respeto y admiración mutua.
En definitiva, el mundo de las novelas turcas es un universo lleno de emociones, intrigas y sorpresas, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las amistades que surgen entre los actores y actrices son un reflejo de la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Algunas perduran a lo largo del tiempo, otras se enfrentan a desafíos y obstáculos, pero todas ellas nos demuestran que la amistad es un valor fundamental en la vida. Estas amistades no solo enriquecen la vida personal de los actores y actrices, sino que también influyen en su trabajo. La confianza y la conexión que se establecen entre compañeros de reparto pueden mejorar la química en pantalla y hacer que las interpretaciones sean más auténticas y convincentes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las amistades reales en las novelas turcas. Hemos visto ejemplos de relaciones sólidas y duraderas, así como casos de posibles rivalidades y desencuentros. Lo importante es recordar que detrás de cada personaje hay una persona real con sus propias emociones y experiencias. Recuerden que la amistad es un tesoro invaluable que debemos cuidar y valorar. Así que llamen a sus amigos, díganles cuánto los quieren y disfruten de su compañía. La vida es demasiado corta para no celebrar la amistad. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las novelas turcas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Me encantaría saber cuáles son sus amistades favoritas entre los actores de novelas turcas. Déjenme sus comentarios aquí abajo. También me gustaría saber si conocen algún otro secreto sobre las relaciones entre los actores. Compartan sus conocimientos con nosotros. Sus comentarios son muy valiosos y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con todos sus amigos noveladictos y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con chismes, análisis y curiosidades sobre el mundo de las novelas turcas. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes en los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de amistad. Adiós.